Muy buenos días. Eh, Les damos la bienvenida de la clase de Introducción a la Ciencia Política, primer ciclo A de la carrera de Ciencias Políticas y Gobernanza en la Universidad Católica de Cuenca. Adaptando a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, rematamos este módulo, el módulo primero, con el bloque 4, que se basa en el análisis de los sistemas de gobierno y representación política. Quizá para muchos es lo que conocemos más de cerca de la política y de lo que más se discute en el ámbito, en el día a día, puesto que es la parte que tiene que ver por cómo llegan las personas que son nuestros gobernantes y cómo están legitimadas desde las estructuras, o hablemos de la estructura principal que es el gobierno, y cómo a este ha ido evolucionando con el correr de los años. Antes de entender los sistemas de gobierno, vamos a hacer un acercamiento al concepto de gobierno, principalmente entendido como la dirección del poder. Y trasladado un poco a lo que sería la cultura anglosajona, el gobierno es el conjunto de los poderes públicos. En las teorías de la administración generales hay un punto específico que es el sumum, el núcleo duro de la dirección, que es el control. Es la parte más activa de la gerencia. Y el gobierno es la gerencia del Estado, haciendo una analogía bastante abierta, por supuesto, pero es la parte de la administración pública que tiene el respaldo de la democracia, es decir, de las formas representativas de trasladar del soberano la capacidad de autodeterminarse, la capacidad de dictar sus propias leyes. Entonces vamos entendiendo ya el sistema político en su conjunto y coronamos con lo que yo diría que sería la mamá del cordero, es decir, ya lo más importante, que es el concepto de gobierno y las clases de gobierno. Entonces, hay mucho que entender desde la antigüedad, del tiempo clásico hasta la edad contemporánea. Ha habido, hay y se mantendrá muy probablemente una primera aproximación conceptual que hacen como sinónimos gobierno y régimen político. Es decir, dos términos que funcionan y representan exactamente lo mismo. El control y la dirección del Estado. Esa palabrita, control y dirección del Estado. Entonces, para el caso, por ejemplo, de los estudiosos de las burocracias, ¿no? Por ejemplo, ven al gobierno como la capacidad de ordenar cargos públicos, ¿no? ¿Quiénes ejercen esos cargos públicos y con qué finalidad se ejercen esos cargos públicos? Y hablamos entonces del gobierno, siempre es una pluralidad, es un conjunto de funcionarios, es un equipo de técnicos, un equipo de políticos, pero es el grupo que toma la batuta en la dirección de los asuntos públicos. Y esta clasificación o esta forma no tiene ninguna, no ha variado con los siglos, y Aristóteles en el libro tercero de su clásica obra, La Política, nos habla de las tres formas correctas de gobierno o perspectivas o formas virtuosas y las llamadas corrupciones o degeneraciones de dichas formas virtuosas, entendiendo bajo esa lógica conceptos actuales. En el primer caso tenemos las formas virtuosas de gobierno, es por una cuestión netamente cuantitativa, el gobierno de uno, la monarquía también puede ser más hacia nuestro tiempo, es el absolutismo, son los autoritarismos, muchas veces inclusive las dictaduras, ¿no? El gobierno de uno. La aristocracia, que es visto como, esto es el fundamento de las teorías elitistas, y que es el gobierno de pocos, pero también hay una variable cualitativa que es el gobierno de los mejores. / gobierno de pocos, gobierno de mejores. Y la tercera forma de gobierno virtuosa se llama politía. Mucha atención con la forma en que se escribe y esta tilde aquí
que hace hiato no es incierto. La política es la forma de gobierno de los más, pero en donde los más se mueven por los valores, por las virtudes. Y, ¿no? Y así tenemos una gradación de menos a más, del uno a la multitud, en las distintas formas. Todas pueden, si es que hay, obviamente, hay una, ya vimos el concepto de legitimación, legitimadas funcionan perfectamente, pero cuando se deslegitiman, se corrompen, la monarquía deviene en tiranía. La aristocracia deviene en oligarquía. Y aquí quiero hacer, por ejemplo, un cambio, hablando de los griegos, ¿no? Aris, mejor, tocracia, aristo es mejor, cracia, gobierno, y aquí hablamos de arquía. Oli es pocos, al escuchado hablar de oligopolio, ¿no? Higarquía, viene de la arquía, es la concentración del poder económico en pocas manos. Entonces, por ejemplo, la aristocracia, ¿qué quiere decir? La concentración de los factores del poder devienen en que esos pocos se convierten en una especie ya de clan, podríamos llamarlo a propósito de la anterior clase. Y la democracia, y aquí es súper importante esto, porque nosotros ya entendemos, y el uso moderno y ampliamente aceptado de democracia es casi como un concepto positivo, es visto como un concepto ideal y que permite la consecución de los, llamémoslos, objetivos para alcanzar el bien común. No obstante, democracia no es sino la corrupción de política. Es decir, cuando el gobierno de los más se corrompe básicamente porque cae en la práctica de la demagogia. Y hay otros tratadistas que dicen que la forma noble o la forma virtuosa del gobierno de los más es la democracia y su corrupción es la demagogia. Pero ya explicando y conociendo y averiguando correctamente, hemos encontrado que política es una palabra que representaba en Grecia acuerdos de colectivos, es decir, de la mayoría de la comunidad sobre intereses, asuntos de interés de la polis. De ahí la raíz griega, ¿no? Polis, ciudad, política, politía, esta es la palabra concretamente hablando, la novedad. Y que puede ser incluso materia de una pregunta para el examen, porque eso requiere una precisión semántica. Finalmente podemos tener otras dos dimensiones, abordamos otras dos dimensiones del gobierno, que es el gobierno muchas veces, en el caso de los países que manejan, como el caso de Ecuador, regímenes presidencialistas, el gobierno y la dirección política, perdón, el gobierno es el poder ejecutivo. Es decir, lo que depende a partir del ministerio, del presidente y sus diferentes ministerios o secretarías de Estado en cuanto, y esto es muy decidor, poder ejecutivo para diferenciar muchas veces de las políticas de Estado, en oposición a las políticas del Ejecutivo, que en nuestras realidades periféricas, el Poder Ejecutivo muchas veces no tiene capacidad mayor de administrar más que en la coyuntura, no tienen la capacidad de proyectar hacia 10, 15, 20 años, y por lo tanto muchas veces, y a eso lo vamos a seguir viendo, se sacrifican políticas de Estado, es decir, políticas de largo alcance, que se deben ejecutar o cumplir en 20, 40, 50 años, son sacrificadas por la inmediatez del momento, es decir, de la necesidad. Caso concreto, pues como vemos ahora, una serie de decisiones todas reactivas, todas que apuntan a contener grandes problemas, pero muy poco es lo que se ha visto, y es una cuestión casi que estructural de la región, las políticas de Estado vistas como prospectiva o como los estados ven su desarrollo a futuro a partir, por ejemplo, y esto es historia pura, ¿no? El Plan Nacional del Buen Vivir,
que fue un documento que se conoce como documento programático, o sea, una hoja de ruta que te permitía más o menos ir avanzando con objetivos e hitos en un tiempo determinado. Eso era propiamente, ese es un ejemplo de una política de Estado. Actualmente ya no existe ningún tipo de documento de planificación, el Estado ya no tiene ni siquiera recursos para la planificación y lo que sucede, y esto es otro de los defectos digamos, del diseño, no hay nada que hacer, que se recae demasiado el tema en el Ejecutivo, los ministros se queman como fusibles y normalmente en la que es la tendencia generalizada es el factor del poder que más se desgasta a sus actores, ¿no? Y que tiene la mayor, diría, carga negativa, puesto que el desgaste del poder ejecutivo lamentablemente arrastra a las políticas de Estado. Y así es como muchas veces se quedan los países, como en el caso de ahora, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la crisis energética? Es por no respetar una política de Estado que no era ideológica, pero los poderes ejecutivos hoy en día se manejan mucho con los relatos y las narrativas. Hoy en día se maneja mucho la narrativa del pasado, ¿no? Versus el presente, y bajo esa lógica se postergó el control del mantenimiento de algo tan básico como son todo el sistema interconectado nacional. Se abandona la política de Estado por un ejercicio del Poder Ejecutivo que no se fija en administración, sino se fija, y aquí viene la lógica de una clase anterior, de la dicotomía amigo-enemigo de Carl Schmitt, que es una de las formas más antiguas de la política. Y finalmente tenemos a la visión del gobierno, sistemas de gobierno, como dirección política del Estado. Esto se puede ver más en muchos casos de los grandes proyectos políticos de masas, cuando el partido, como se dice, deviene en todas las áreas de la administración pública, independientemente de otras áreas como los poderes locales. Pero eso pasa mucho y esto lo vamos a ver cuando trabajamos a nivel territorial, por ejemplo, y los gobernadores, que son la representación del Poder Ejecutivo en territorio, y las direcciones provinciales, que pertenecen a los diferentes ministerios, deben manejarse, y este es uno de los temas, yo diría, conversaciones apasionantes de la política, que es incluso si la administración pública debe ser apolítica. En muchos casos no se puede ahí tenía una etiqueta de algún candidato, pero toda la vida ha existido esto de que la función pública tiene que ser prístina y que no puede ver nada. O sea, cuando vemos en otros países, es normal tener la foto del primer mandatario. Acá se ha satanizado eso, ¿no? Y la verdad solamente que hay que ponerle o imprimirle un color. Si tú gobiernas, si tú tomas el poder, lo tienes que hacer a partir de un color, digo yo, ¿no? Entonces, no me digas que no puedes, o sea, yo digo, los espacios de administración del Estado de gobierno no pueden no ser politizados. Pero hay como una ideal de que no deben ser. O sea, es como que todos votan, pero al día siguiente nadie votó y pasamos a ser ángeles. Cuéntenme, Ana Patricia. Aparte de que uno normalmente ve muchas veces apolíticos, esto es un proceso en derecho, en otros casos, tuviera con un curso de 50 personas en total, en cada primera clase era, ok, hoy en día mi nombre es Carlos Castro, y que me diga que es apolítico, le va a hacer claro. Vamos a tratar conmigo desde hoy hasta el final. Aprenden a hacer el postura. Entonces, y ya después de romántica que yo puedo hacer con ideas, cuando me tocó la administración pública, sabía que la administración pública está pues
lejos de mis colores y mis ideas, y que hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, como yo llego a hacer, dista mucho, por ejemplo, de algo de derecho. A la final, por ejemplo, el caso de la derecha y el lugar de fortalecer lo público para solventar la crisis energética, que la crisis energética lamentablemente la acabo de vivir de la manera más cruel en carne propia. Ellos dicen que hay que contratar y ceder al sistema privado, cuando en mi posición sería fortalecer lo público que ya tenemos para superar la crisis, que nos implica menos gastos y en cambio sigo conservando lo público. Entonces, de esta forma en la que uno ejecuta la administración, la que efectivamente hay dos líneas políticas en el mundo, no hay tercera vía, la tercera vía que están descartados. Gran tema para debates, porque eso es algo también de la política, que estamos como en una camisa de fuerza, de hierro, de un binarismo, como que es solo blanco o negro, pero es difícil encontrar esas fórmulas mixtas o intermedias. Hola a todos y a todas, estamos revisando el bloque 4, sistemas de gobierno y representación. Continuamos con las morfologías de las formas de gobierno, o dicho en términos más simples, las formas de gobierno, que a lo largo de la humanidad registramos 3, y que tienen su origen, la primera, el parlamentarismo, es una institución que se remonta al siglo XI o XII, cuando en la Carta Magna, el documento considerado la primera constitución de la historia de Occidente, para ser precisos, es la que limita, por el cual los señores feudales representados en la nobleza evitan los excesos y abusos del poder del rey, ¿no? Entonces, esa primera gran división o oposición nos va a dar un híbrido que con el tiempo se ha ido legitimando y se constituye en el día de hoy la forma de gobierno más difundida a nivel europeo. Y vamos a abordar un poco en detalle. La primera y más antigua forma de gobierno es el parlamentarismo, que como indicamos es predominantemente europea y tiene su expresión en las llamadas monarquías constitucionales, monarquías parlamentaristas. Y aquí es interesante advertir que hay un conflicto de legitimidades y que es la que hasta el día de hoy funciona como el contrapeso entre el primer ministro y el jefe de Estado, que son como dos figuras clásicas y claves para entender este modelo. ¿Cuáles son las dos legitimidades que entran en conflicto? La primera es la llamada liberal democrática, es decir, la parlamentaria, y que obviamente es la expresión típica de la democracia representativa, es decir, la persona, como ejemplo, el asambleísta, el diputado, el común o el lord, según en el país en el que nos encontremos. Y acá la característica es el voto popular, llamémoslo así. En última instancia hay una transferencia por parte de los más, en las formas en las que ya hemos visto, y recae en el Parlamento. Y la otra legitimidad que se produce en la monarquía constitucional, que no es que se produce, se encuentra presente y entra en colisión, es la tradición, ¿no? Y que es el fundamento de la monarquía, y que hemos visto, por ejemplo, Max Weber es la primera de las fuentes de la legitimidad en los llamados líderes carismáticos, ¿no? Entonces, la monarquía tiene esa característica que está mucho más atada a los procesos, llamémosle, fundacionales, a las mitologías de creación de los gobiernos, de los estados, y el relato teocrático, es decir, como expresión en la tierra de un orden divino, de un orden celestial.
Esta es la característica que podemos advertir en Suecia, Países Bajos, Reino Unido, España, prácticamente todos los reinos actuales que perduran en Europa, en la que, si bien es cierto, está la figura de el rey y la reina, las decisiones más importantes y todas las que contienen una carga política y trascendente está sujeta en el Parlamento. España y Francia, España y Reino Unido son como dos estados muy emblemáticos en eso, ¿no? Con la figura en este caso actualmente los dos países tienen reyes, pero su papel es más que nada, como se dice en el argot popular, son figuras decorativas, no realmente no toman decisiones que afectan los destinos del país. Esa es la característica. Se reconoce por tradición un poder, pero la toma de decisiones recae en el Parlamento. Y características del parlamentarismo, ¿no? El gobierno monárquico busca preservar su autonomía frente al Parlamento. Y eso es una de las primeras divisiones de poderes. Por no decir la primera división de poderes es lo que vendría siendo el ejecutivo con el legislativo. Esa es la primera división de poderes que hay, ¿no? Que es, como le comentaba, el Bill of Rights, si no me equivoco, 1200, que es la carta que firman los señores feudales por los abusos en ese momento se llamaba Juan Sin Tierra, ¿no? El rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra. ¿Ya? Y que es a nivel histórico lo más interesante de la aparición, ya no más que la aparición, la configuración del parlamentarismo, es que existe el concepto, o surge el concepto de gabinete del primer ministro o gabinete ministerial. Y este gabinete tiene dos características, ¿no? Que cobra autonomía respecto de la corona y le rinde cuentas al parlamento, ¿no? Entonces tiene dos controles. Pero el gabinete ministerial crea la figura del primer ministro. Pedro Rodríguez, creo que se llama, Pedro Sánchez se llama en España, no me acuerdo cómo se llama, hasta Boris Johnson llegué yo en Reino Unido, no recuerdo el nombre actual. Esto es como, miren, y esto tiene, o sea que Inglaterra bebe mucho de la antigüedad, ¿no? De las fuentes clásicas. Entonces, al final del día, Reino Unido es un país elitista, pero que ha ido democratizando sus instituciones de abajo hacia arriba. Entonces, la figura del gabinete ministerial es la evolución que se les da a que una persona pueda ser el vocero quien hace el contrapeso con el rey. O sea, si hay un parlamento, pero no hay un presidente del parlamento. No es como aquí que votamos al presidente del Congreso, sino que existe la Cámara del Primer Ministro, que muchas veces está puesta con los ministros que pone el rey. Entonces, los ministros son puestos por el rey. Pero el primer ministro, el jefe del gabinete de ministros, rinde cuentas al pueblo, y es como quien dice, para los efectos latinoamericanos y ecuatorianos es como nuestro presidente, porque es el que es al parlamento a quien le rinde cuentas, no al rey. ¿Ya? Y este es un punto básico, la autonomía de la corona, que tiene limitadas sus atribuciones, al gabinete ministerial, que a quien sí rinde cuentas no es a la corona, por eso hablamos de la autonomía, sino al parlamento, en última instancia al pueblo, ¿no? Y esta es la característica principal en la que se puede reducir con la fórmula que el jefe de Estado es el rey, pero reina, pero no gobierna. Esa es la definición, ¿no?, del parlamentarismo. El modelo en el que el jefe de Estado reina, pero no gobierna. Porque ¿quién es el jefe de Estado de Reino Unido? El rey. El jefe de Estado de Países Bajos, el rey. Ahora creo que son todos hombres la mayoría de reinos en Europa, ¿no? Pero, ¿quién gobierna? El Parlamento. Y el Parlamento no deja de ser un sistema cameral por el cual, vía sufragio, la población compone este gabinete, esta cámara, que es la parte popular o el origen popular del Parlamento, y vale decir, ¿no? Destripemos el Parlamento.
Entonces, los ingleses, esas tradiciones liberales, son muy interesantes porque tienen claro un principio básico. Yo creo que es el principio más importante de la ciencia política. Contrapesar. Cualquier poder, cualquier expresión no limitada, o sea, como una tesis única, va a llegar a un punto que puede cumplir ciertas metas o ideales, pero si no tiene una autorregulación, puede volverse un factor de autodestrucción. Entonces, la oposición del contrario funciona más que nada para prevenir excesos o abusos de una tesis. Entonces, en el caso concreto del Parlamento, el Parlamento tiene una composición popular, es decir, aquí está la representación del pueblo, es decir, a través de que va a las urnas para votar a tus diputados. Asambleístas, llámalas como quieras. Popular, una alimentación, y otra alimentación es la real monárquica, en donde este es el gabinete, ¿no? Este es el Parlamento. Este núcleo se llama gabinete ministerial y es puesto por el rey, ¿ya? Pero está dentro, pero aquí hay una serie de actores, que puede ser la Cámara Alta, la Cámara, ¿no? De hecho, ustedes escuchan en Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ¿ya? Y todas estas cámaras están representadas por el pueblo, ¿no? O sea, pueblo, representación popular, o mejor dicho, rep del pueblo, y esta es gabinete ministerial, representación del rey. Entonces, el Parlamento, en estos sistemas constitucionales monárquicos, es una cosa muy interesante, porque quien tiene el control, el mando, los ministros, son puestos por el rey, pero no se pueden cortar solos. Estos flacos, si bien es cierto, el rey los legitima, ellos realmente ¿a quién responden? Este núcleo, que diríamos que sea la yema, este núcleo responde a la clara, responde a su entorno, no responde a quien no sé si cacha, no responden a quien le da la fuente del poder, no responden a quien les da o sea, lo que les da el nacimiento. El rey pone el gabinete ministerial, pero no obstante, el gabinete ministerial no le rinde cuentas al rey. El gabinete ministerial del rey le rinde cuentas a la Cámara ampliada, que es el Parlamento del pueblo, que además está dividido en dos grandes grupos, ya sabemos que es. ¿Por qué? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes no es otra cosa que la supervivencia arqueológica, por decirlo de alguna manera, de la división de poderes de la época de Juan Sin Tierra, digámoslo así, creo que se conoce como Bill of Rights, ¿no? Aquí completamos el parlamentarismo. Luego, hay que avanzar en el tiempo, y los nietos de los ingleses, los norteamericanos, son quienes a partir de la Constitución de 1787 de Filadelfia adoptan el sistema presidencialista basado en las instituciones británicas, en donde se dan ciertos reemplazos, ¿no? El primer reemplazo es que se reemplaza la monarquía constitucional por un sistema republicano, ¿no? Que tiene su fundamento en el sufragio popular. Y en este punto el presidencialismo constituye no sé, puede devenir en el famoso hiperpresidencialismo, que lleva una de las formas desviadas o corruptas que pueden llevar a la tiranía, ¿no? Cuando los países latinoamericanos han tenido esa tradición, se llama hiperpresidencialismo concentrado, en donde muchas veces la figura del ejecutivo se pasa a convertir en una especie de instancia omnímoda, es decir, que opaca o deja más o menos ladeadas a las otras dos fuentes del poder. Y por último,
tenemos el modelo mixto o híbrido, que es el llamado semipresidencialismo, y que tiene su aparición y nacimiento en la Convención y Constitución de 1793, la que sigue después de la Revolución Francesa, ¿ya? Y acá es el gobierno de la Asamblea. Es decir, la forma de parlamento más amplia de todas las posibles es en el semipresidencialismo, a través de la Asamblea Popular, los Estados Generales, lo que hemos hablado algunas veces, y aquí tenemos un caso de que el gobierno no goza de una autonomía esencial respecto del Parlamento. Es decir, que el Ejecutivo nunca tiene todas las facilidades para, valga la redundancia, para ejecutar. Y de alguna forma la Asamblea siempre va a estar en una posición de vigilancia y de, más que vigilancia, como una de fuente de legitimidad. Siempre la Asamblea va a estar por encima del gobierno, del presidente. Y obviamente es una institución que hunde sus fuentes en lo que se llama la tradición de la democracia radical. ¿Qué es la democracia radical? Como la democracia plebiscitaria, básicamente la multitud, o sea, la Asamblea de París de 1793 trata de recuperar el concepto de democracia directa plebiscitaria de la polis griega, porque en los estadios y en los coliseos la mayoría de las decisiones eran casi por aclamación. No había tanto en Grecia escrutinio de votos y la lista A, B, C, sino que había una gran idea o tesis formulada por algún tribuno, algún filósofo, y solamente era aprobada o no aprobada. Entonces era básicamente, si trasladamos a tiempos modernos, la democracia griega es una democracia de referéndum, que todo el tiempo se está sometiendo a aprobación, consultas populares, grandes decisiones. Eso es lo que el semipresidencialismo atrae de la antigüedad clásica, que es que mientras más, eso se hablaba en democracia, mientras más muchos sean, más se legitima la autoridad.